Espero que estén bien. Esta es una nueva transmisión de la Clínica Lacaniana de Entrecasa. Para hoy teníamos que completar, les había propuesto completar la pulsión en su relación con la gramática. Estamos tratando de ir deslindando el concepto de pulsión tal como Lacan lo plantea, o por lo menos en la lectura que nosotros podemos hacer de lo que plantea Lacan, para diferenciarlo netamente de cualquier referencia biológica. Y habíamos llegado a que, a partir de la lectura que Lacan hace de Freud, recalca que cuando eh, Freud tiene que argumentar respecto de la pulsión, a lo que recurre es a inversiones gramaticales. ¿Se acuerdan? Revisábamos los tiempos de pulsiones y vicisitudes, revisamos el pasaje de la voz media, de la voz activa a la voz media, para mostrar que evidentemente este, se trata en el mismo Freud de recursos gramaticales. O al menos Lacan se encarga de destacarlos y decir que, bueno, que la única manera de entender, por ejemplo, el pasaje de el sadismo al masoquismo eh, como recorrido pulsional es a través de un artificio gramatical. No hay ninguna otra posibilidad. Como estructura clínica no hay posibilidad alguna de tal pasaje. Eh, entonces, ¿por dónde entra la gramática? La gramática entra por la D, o sea, de la demanda, que conforma uno de los términos de la fórmula de la pulsión, que si no lo tienen muy presente por las dudas, les muestro para que se acuerden de la fórmula de la pulsión. Es esta que ustedes ven acá. En la D de la demanda, allí encontramos la gramática, que era lo que quedaba cuando se desvanecía la demanda, ¿no es cierto? Porque el plano de la demanda dijimos que era este plano, el plano del enunciado. Cuando se pasa del enunciado a la enunciación, que es este otro plano, dice Lacan que la demanda se desvanece la demanda, quiere decir que el contenido se pierde y que lo único que resta es la gramática. La gramática sería la estructura del mensaje. Eh, Hoy vamos a avanzar un poquito más, porque yo les decía que esto es un dato clínico muy importante, porque cambia la perspectiva, en el sentido de que desde el punto de vista freudiano, por ejemplo, el ello es la sede de las pulsiones y el lugar donde Freud usa metáforas tales como caldero borboteante, de todas metáforas energéticas, y que el ello confina con lo corporal. En cambio, esta nueva acepción hace que el ello en realidad sea la gramática, o sea, el residuo del lenguaje que permite eh, armar correctamente eh, los modos de decir. Les traje, no me acuerdo si ya se los conté o no, pero por las dudas les traje una definición de gramática.
Ya que estamos diciendo que la pulsión es la gramática y por lo tanto el ello sería el lugar de la gramática más que el caldero borboteante de pulsiones, y no sería el lugar de la gramática. Les traje una definición de lo que es gramática y dice así: la gramática es la ciencia de la estructura del lenguaje o de una lengua determinada, que es, y vamos a atender justamente esto para ver su relación con la pulsión, es la fijación, la sistematización y la depuración, fijación, sistematización y depuración de las normas consagradas por el uso para el empleo y unión de los elementos. ¿Está? Es decir, la gramática es una parte de una ciencia del lenguaje o de una lengua que se ocupa de ver la fijación, la sistematización y depuración de los distintos usos de las normas consagradas por el uso. ¿Eh? Supongo que ustedes ya tienen una idea de lo que implica la gramática, ¿no es cierto? Es la posibilidad de articular correctamente los elementos a fin de producir un decir correcto. ¿Mm? Eh, entonces, si estamos diciendo que el, la pulsión eh, es la gramática, que el ello es la sede de la gramática, o sea, que se hereda, lo que se hereda en el ello es la gramática, y que eh, podemos entender que si la pulsión es gramática, es justamente la gramática la que se ocupa de producir las fijaciones. ¿Sí? Las fijaciones. La gramática es lo que fija. ¿Fija qué? Eh, Fija los modos del vínculo, fija los modos, o sea, si pensamos el sujeto hablante en su máxima reducción, tenemos sujeto, acción y objeto, ¿no es cierto? En una formulita así. Entonces, la gramática es lo que fija, o sea, la gramática, entiéndase, ahora lo estamos pensando como equivalente a la pulsión. La gramática o la pulsión es lo que fija el modo en que va a estar eh, articulado ese sujeto, esa acción y ese objeto. ¿Vamos hasta ahí? Antiguamente, al profesor de gramática en latín se lo llamaba preceptor. De ahí viene esta idea de los preceptos. La gramática se ocupa de fijar a modo de preceptos lo que es correcto de articular. Entonces, el otro con mayúscula entra en la gramática como preceptor. O sea, en el caso del psicoanálisis, los preceptos están en el otro con mayúscula. Eh, Ahora bien, eh, ¿cómo es? Porque yo les decía que esto ayudaba a pensar o a reemplazar una modalidad bastante común, y yo decía un tanto pueril, de pensar cómo erogeiniza el otro al sujeto,
o si quieren el ejemplo que a mí no me gusta dar, porque me parece que es un deslizamiento psicologizante, la madre al niño, digamos, ¿no? Decía yo que, bueno, no es por el lado del contacto o el tocar. Entonces, si no es por el lado del contacto o el tocar y estamos pensando en lo discursivo y que lo pulsional es la gramática y que la gramática es lo que fija cierta modalidad, podemos decir que eh, va a ser, eh, va a devenir pulsión de la gramática aquello que, viniendo del otro, el sujeto eh, lo entienda como un mensaje para él. Vamos de nuevo con eso para que no sea tan complejo. Es decir, la pulsión sería el modo particular en que cierta modalidad de satisfacción de ese otro que funciona como preceptor va a ser tomado por el sujeto y eh, tomado en términos de mensaje que se refiere a él. Es decir, cierta modalidad de satisfacción de ese otro o de esos otros históricos van a ser leídas por el, el sujeto como un mensaje destinado a él. Y en la medida en que lo tome como un mensaje destinado a él es que se va a apropiar de esa modalidad de satisfacción. ¿Se entiende? Es otro plano. No se necesita del dedo ni de la mano de nadie. Es un proceso totalmente discursivo y implicaría poder pensar a ya el ello no como caldo de cultivo de las pulsiones o caldo borboteante o caldero borboteante de pulsiones, sino justamente todo lo contrario, como el silencio, como llama Lacan, el silencio de la pulsión, porque allí justamente lo que hay solamente es estructura, es articulación, modo correcto de fijación de articular los elementos, establece lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso siempre y cuando el sujeto lo pueda entender como pulsión, o sea, entienda que esa modalidad de satisfacción del otro es algo que le es ofrecido como un mensaje a él y por lo tanto lo tome. Bueno, este, este lugar de la pulsión en tanto gramática va a incidir sobre el síntoma. O sea, vuelvo al esquema, podemos decir, ya sabemos, que la pulsión sería el modo en que la gramática es tomada por alguien como un mensaje dirigido hacia él por cierto modo de satisfacción del otro y que se fija y por lo tanto va a estar incidiendo en el síntoma. ¿Está? Le hago el recorrido. De la pulsión, vía esta vuelta, va a incluirse la gramática. Pero yo les decía que con esto completábamos este lado del grafo, pero nos quedaba toda la otra parte que también
hay que pensarla en términos discursivos y que implican este, la otra vertiente discursiva que es la retórica. A lo mejor les parece que estoy hablándoles de algo muy raro, pero no es más que revisar en Lacan mismo la fuerte impronta discursiva que le da a todo esto. Eh, entonces, lo que vamos a tener ahí actuando sobre el lugar del síntoma va a ser, por un lado, la fijación pulsional que venga dada por el orden de la gramática, más el agregado de lo, de lo metafórico que va a estar dado, según Lacan, por el orden de la retórica. Avanzo un poquito. El planteo de Lacan es el siguiente. Todo síntoma, acuérdense que este es el lugar del síntoma, el lugar que se le asigna al síntoma, ¿cierto? Este lugar que les decía es del síntoma, por lo general en los medios lacanianos se habla de que el síntoma tiene una doble envoltura, que una es la envoltura formal, dada por los significantes que están en juego respecto ese, de ese síntoma, y por el otro lado una estructura de goce, que sería el residuo de lo que el significante no puede alcanzar a, a cubrir, y que eso sería obviamente lo enigmático. El planteo de Lacan me parece que agrega un tercer elemento, que es las figuras retóricas que permiten justamente que el síntoma pueda ser verdaderamente descifrado. Antes de esto quiero de alguna manera ubicarlos un poquito, a ver si tengo tiempo, para que ustedes empiecen a entender para qué es necesaria la retórica. En principio, desde el medioevo se enseñaban las 7 artes liberales, que estaban divididas en el trivium, o sea, 3, y en el quadrivium, 4. Eso era lo que se consideraba que había que aprender. Respecto del trivium, que es lo que nos interesa a nosotros, para que vean que estamos en una cuestión pertinente a lo discursivo, se enseñaban 3 cosas: la dialéctica, la gramática y la retórica. La dialéctica es lo que comúnmente, la dialéctica viene del arte de la discusión, de la discusión. Entonces, el, los 3 órdenes, digamos, que se impartían era dialéctica o lógica, gramática y retórica. Esos eran los 3 órdenes que correspondían a lo que en el medioevo se consideraba que era necesario saber.
Acá tenemos, estamos en lo mismo, estamos haciendo en el grafo del deseo un recorrido que vía el concepto de pulsión aborda la temática de la gramática, y ahora vamos a ver cómo en el otro lado, vía eh, el atravesamiento del fantasma, para poder leer un síntoma es necesario trabajar, dice Lacan, con las figuras retóricas. Esto, para situarnos un poquito más, doy un paso más atrás, porque a lo mejor es muy novedoso o ustedes no lo tienen presente y no alcanzan a, a pescar el nexo. Esto tiene que ver con eh, los dos órdenes o las dos leyes fundamentales del lenguaje o del orden del inconsciente que despejó Freud. Freud despejó que en el funcionamiento del inconsciente en los sueños había dos principios o modalidades o leyes que eran la condensación y el desplazamiento. ¿Se acuerdan? Posteriormente, Lacan toma, no lo hace él, toma de su amigo el lingüista Jacobson unas cuantas ideas acerca de lo que constituye el lenguaje como estructura doble, y también toma la articulación que Jacobson realiza entre condensación y desplazamiento de Freud con dos figuras justamente de lo discursivo, que son la metáfora y la metonimia. ¿Está? De ese modo, esa articulación que Lacan toma, no la crea Lacan, sino que la crea Jacobson. Y es más, después hay una diferencia porque Jacobson considera que la condensación en realidad no sería metáfora, sino que la condensación sería lo que él llama sinécdoque, o lo que está más vinculado a simbolismo en Freud. Y justamente es Lacan quien, diferenciándose de Jacobson y de Freud también, plantea que lo que se juega en la condensación es una metáfora. ¿Se entiende eso? Es decir, no coincide ni con el planteo de Freud ni con el planteo mismo de Jacobson. Jacobson queda más pegado a Freud porque justamente la condensación implica el simbolismo. ¿Se acuerdan? Las figuras de la condensación en el sueño de la inyección de Irma, por ejemplo, la garganta de Irma. No sé si se está volviendo a usar